Quiero que me acompañe al libro de Hebreos. Libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Como la campaña es a sus pies y creo que todo va interrelacionado, conectado, cada uno de los pastores ha tocado temas y creo que cada uno de los que hemos venido aquí a pararnos enfrente, sé que solo somos instrumentos de Dios, vasijas usadas por Dios para poder llevar su palabra. Hebreos capítulo 4 y vamos a leer del verso del 15 al 16. El tema para esta noche se llama En su presencia, en su presencia. Hebreos capítulo 4 del 15 al 16. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y a su Santo Espíritu, dice la letra. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Buen Dios, gracias por darnos, Señor, la oportunidad y este gran privilegio de poder llevar la palabra. Solo somos, Señor, instrumentos, vasijas, Señor, que van a ser limpiadas a través de tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda ministrar corazones, vidas, Señor, cuerpos enfermos, Padre. Que pueda traer bendición a cada una de nuestras vidas y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque cada uno de mis hermanos ha venido con corazones dispuestos a recibir, Señor, que seamos tierra fértil y que podamos dar frutos, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. La campaña se llama a los pies de Cristo. Nuestro mayor referente en toda esta campaña es Jesús, porque a Él nos debemos nuestra vida, lo que tenemos, el trabajo, nuestros hijos, todo lo que poseemos es de Dios. Y hemos estado hablando a sus pies, y a sus pies, ¿qué significa? Es un acto de sumisión. ¿Alguien entiende qué es sumisión? Sumisión es reconocer voluntariamente que Cristo es superior a cada uno de nosotros. Le demostramos respeto y que Él tiene el dominio absoluto de nuestra vida. Eso es estar a los pies de Jesús, es sumisión. Esta noche usted no vino porque le obligaron y espero que así sea, amén. Espero que usted haya venido porque necesita de Dios, necesita la palabra de Dios. Creo que todos los pastores a través de la palabra de Dios ya revelada han venido a hablar acerca de cada tema, pero todo va a un solo fin: adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche yo vengo a hablar de ese sumo sacerdote que se entregó por usted y por mí en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía que andar vagando en el desierto y montaron un tabernáculo. Pues en ese tabernáculo estaban los atrios del tabernáculo, en esa tienda de campaña. Dentro de ese tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y siempre, cada año, para la Pascua, para la remisión de pecados, se presentaba una ofrenda. Y el pastor Sabino habló de esas ofrendas que usted tiene que traer al Señor y que esas ofrendas tienen que llevar un olor grato y agradable. Los sacerdotes recibían esa ofrenda en el atrio de ese tabernáculo, pero el único que entraba al lugar santísimo, al lugar santo y al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote lo que hacía es llevar esa sangre de la ofrenda llevada, ya sea un cordero,
un palomino, para los que no tenían mucho dinero. Toda esa sangre que era derramada la llevaban hacia adentro al lugar santísimo. Pero antes de entrar al lugar santísimo, y déjeme explicarle que yo no traía esta parte de la palabra, pero como el pastor Sabino habló de Lucas, y más adelante yo iba a hablar de Lucas, el Señor me reveló el tabernáculo, porque iba a tocar Hebreos, hablar del sumo sacerdote. Pero para que usted me entienda, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, tenía el sacerdote, el sumo sacerdote, entrar hasta el lugar santísimo. Y cada año había una remisión de pecados, un encubrimiento de pecados, porque no había una limpieza total. Cada año el pueblo tenía que llevar una ofrenda delante de la presencia del Señor para que Dios viera el visto bueno y que cubriera esos pecados. Esa Shekinah, la presencia de Dios que bajaba en el lugar santísimo, en ese momento era cubierta esa sangre, y el Señor, nuestro Dios, se la llevaba. Y por un año ese pueblo estaba esperando y se sentía como libre porque sus pecados eran cubiertos. Pero hoy nosotros tuvimos un sumo sacerdote que entregó su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y ya nunca más usted y yo va a tener que llevar una ofrenda delante de un altar, ya sea una ofrenda por expiación de sus pecados. Dios nos ha perdonado una sola vez y para siempre. Entonces, Hebreos habla acerca de ese sumo sacerdote. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Todos sabemos que Jesús traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y dice de que solo Él merece nuestra adoración. Usted ha venido en esta noche a adorar a Dios, y dice: traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cuando dice retengamos nuestra profesión, vea lo que dice: no es la profesión de abogado, no es la profesión de maestra, de doctor, no. El Señor nos está diciendo a través de la palabra que retengamos nuestra profesión. O sea, que no nos rindamos, porque nuestra profesión es ser hijos de Dios y cristianos evangélicos. Amén. El Señor nos está diciendo: no te rindas. Muchas veces, hermano, en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener necesidades. Y un mayor ejemplo que traía para ahora, y disculpando a la hermana, pero yo sé que con amor recibió esa palabra del Señor. En esos días una hermana, yo le escribí, Dios me lo puso en mi corazón. Y esa hermana me dijo: hermana, usted me escribió en el momento preciso. Y le di unas palabras, le puse un audio, y esa hermana me contestó. Y en esa contestación la hermana lloraba, porque me dijo que Dios había hablado a su vida, porque ella estaba atravesando una situación difícil. Qué bello es sentir la presencia de Dios, hermano. Que Dios le utilice a usted, que nos utilice para ser de bendición para otros. Cuando el Señor dice retengamos nuestra profesión, es que usted y yo no nos vamos a rendir. Lleguen guerras, llegan tribulaciones, llegan situaciones difíciles a nuestra vida. Ella estaba con un examen, le tomaron un TAC y una respuesta que tenía que recibir si el cáncer seguía o el cáncer había desaparecido. Y el Señor esta noche nos dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo soy el sumo sacerdote que traspasó los cielos y que está sentado a la diestra del Padre, y que solo yo merezco adoración, y solo en la presencia de Dios vamos a encontrar esa sanidad, esa liberación. Vamos a encontrar todo lo que Dios nos pueda mostrar. Si Jesús, hermanos, siendo, dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Gloria a Dios por Cristo. Dice que Él se compadece de nosotros, se compadece de nuestra situación. Él no se hace de oídos sordos, Él no es ciego, Él está en el momento indicado. Él no llega antes ni llega después.
Él llega en el momento justo que nosotros necesitamos ese milagro. Y usted esta noche se va a ir bendecido por la palabra de Dios. Y se va a ir bendecido. Gloria a Dios por eso. No se va a ir bendecido por lo que comió, sino que por la palabra, que este es el alimento que nos va a sostener toda nuestra vida. Dice que Él se compadece de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto personas que han estado en situaciones difíciles y Dios le pone en su corazón ayudarle? Dios le pone en su corazón tenderle la mano, pero Dios no solo hace eso. Dios nos lleva paz, Dios nos lleva gozo, Dios nos lleva salvación, liberación. Y esta noche yo vengo a hablar de nuestro Padre Celestial, aquel que se entregó en la cruz del Calvario, aquel que sanó toda enfermedad, no solo física, sino que enfermedades del alma. Porque muchas veces, hermanos, nosotros estamos viniendo a las iglesias, y el pastor Sabino lo dijo, muchas veces andamos enfermedades del corazón. Y por eso muchas de nuestras situaciones en nuestra vida no se sanan y no somos liberadas, porque muchas veces hemos retenido y hemos tenido esas heridas en nuestro corazón que no las hemos querido curar, porque no hemos sido humildes para presentarnos delante de la presencia de Dios y derramar lágrimas. Cuando usted derrama lágrimas, hermano, no es por debilidad. No es por debilidad, es porque está agradecido que Dios ha hecho tantas maravillas en nuestra vida. Si usted se pone a contar, Dios ha hecho tantas cosas. Este día Dios nos dio respirar. Y dice la palabra de Dios que Él se compadeció. Él se ha compadecido esta noche de traernos a esta iglesia. Él se ha compadecido de darnos el alimento. Y si no ha comido, yo sé que va a comer. Y Dios dice que Él se compadece de nuestras debilidades, sino que dice un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí hablamos, hermano, que Dios se despojó. Jesús se despojó de sí mismo. Él era 100% Dios y 100% hombre. Y Él se despojó para poder tener las mismas debilidades de nosotros. Usted va a decir, hermana, ¿por qué dice eso? Si fue 100% hombre. Él fue llevado al desierto y dice que no fue llevado por Satanás. Fue llevado por el Espíritu al desierto. No digas que Satanás te llevó al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Jesús mismo dice la palabra que tuvo hambre. Dice que tuvo sed. Jesús se cansó. Jesús tuvo necesidad de las mismas que hemos tenido nosotros en su parte humana. Entonces, el Señor, cuando se presenta en esta palabra como sumo sacerdote, dice de que Él mismo padeció todas esas debilidades, pero sin pecado, porque era un ser sin pecado. Vea el 16, y aquí vamos a entrar en materia. Acerquémonos, lea conmigo, amén, porque no solo yo voy a hablar esta noche. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué situación lo trajo esta noche? Algunos pueden decir, hermana, yo sentí en mi corazón venir a adorar a Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero otros venían tristes. Otros venían necesitados de la palabra de Dios porque tenían por fe, yo digo tenían un problema serio financiero, un problema de salud, un problema con la familia, un problema de un familiar en la cárcel. Yo no sé cuál sea su necesidad, pero el Señor dice que Él es nuestro sumo sacerdote, traspasó los cielos y Él dio su vida en la cruz del Calvario, y Él se presentó como el cordero inmolado, como el cordero que fue sacrificado, el que entregó su sangre para salvación de usted y de mí. Y por eso tenemos que estar agradecidos. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que aún sin merecer nosotros, las bondades de Dios las tenemos todos los días.
Aún los que andan en la calle, los que andan en oscuridad, tienen la misericordia de poder respirar, de poder ver la luz. Y nosotros tenemos la mejor luz, la luz de Jesús en nuestra vida. Nosotros caminamos por Él, y esta noche usted ha venido a acercarse a Dios con todo su corazón. Si Jesús lo hizo, hermano, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no nos podemos humillar? Váyase a Filipenses, el pastor lo tocó el día de ayer, el pastor Velázquez, y yo ya lo tenía en mi sermón, porque Dios pone la palabra, hermano, y va entrelazando toda la palabra para que pueda llegar a nuestra vida. Váyase a Filipenses capítulo 2. Humillarse ante Dios es decirle que ya no podemos más, hermano. Ya no podemos más. Humillarse ante Dios es derramar lágrimas, como la mujer pecadora que se presentó delante de Dios. Filipenses capítulo 2, y dice la palabra de Dios en el versículo 7, en el 6, leamos: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí le doy la respuesta. Cuando allá dice de que Él en su parte humana se humilló, a este despojo se le llama kenosis, la kenosis de Cristo, porque Él se vació de su parte divina. Él se vació de su parte de Dios y se convirtió en hombre para poder ir a esa cruz, porque Él se pudo bajar. Es lo que decía el pastor Sabino. Él pudo bajar de la cruz, pero no lo hizo, porque había un plan de nuestro Padre Celestial que ya estaba trazado. Si usted ve, hermano, cuando Jesús oró en el Getsemaní, algunos evangelios dicen de que Él empezó a sudar porque Él sabía lo que venía en la cruz del Calvario. Y cuando usted fue a ver esa película, La Pasión de Cristo, ¿cuántos la fuimos a ver? Si no es pecado. ¿Cuántos fuimos? Y inconversos y conversos salimos llorando del cine. Aquella gente que no conoce de Cristo lloró, y eso es una representación, ni es ni por cerca lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces a nosotros nos cuesta, cuando la palabra de Dios dice que Él se vació de su divinidad. Él se vació. Él en forma de hombre, o sea que Él soportó el dolor. Y esta palabra a mí me llena de un gozo, porque sé que tengo un Dios todopoderoso que está conmigo hoy, mañana y siempre y por la eternidad. Tengo un Dios poderoso, un Dios que se vació de su divinidad para poderse entregar en la cruz del Calvario y dar un precio por cada uno de nosotros. Usted vale mucho para Dios. Y esta noche, hermano, venimos delante de esa presencia inigualable, la presencia de Jesús. Y dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que dice, lea conmigo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Cómo nosotros no le podemos dar todo nuestro tiempo a Dios? ¿Cómo nos cuesta orarle a nuestro Señor? Y sabe, cuando tenemos una comunión con Dios, nosotros derramamos lágrimas, porque no vamos a poderle pagar todo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario con nada de nuestra adoración. Aunque nuestro perfume tiene que llegar con olor grato y agradable, pero muchas veces a nosotros nos cuesta esta campaña a sus pies. Y saben que Dios me puso en mi corazón que le pusiéramos a sus pies. Con mi esposo hablando, ¿qué tema ponemos? Y le digo yo, a sus pies.
Y el pastor lo dijo y yo lo traía anotado, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. La hora ya viene y es cuando Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuál hora viene? La hora cuando nuestro Señor Jesucristo va a tocar allá en el cielo la trompeta y nosotros vamos a ser levantados. Cuando venga el Señor por su iglesia. ¿Cómo nos quiere encontrar el Señor a nosotros? Nos quiere encontrar bien armados. Nos quiere encontrar que seamos buenos adoradores. Que no seamos como una veleta que va de un lugar a otro. Sabe de que muchas veces cuando nosotros nos alejamos de Dios y cuando regresamos a Dios, sentimos un gran dolor. Porque hemos desaprovechado el tiempo en otras cosas y nos hemos alejado de Dios. La palabra dice de que Él se humilló. Humillarse a Dios es decirle que ya no podemos más, que ya topamos, que necesitamos de su gracia y de amor. Muchos hombres y mujeres de la Biblia lo hicieron. Si usted se recuerda de Moisés, allá en Éxodo, váyase conmigo al libro de Éxodo. Moisés lo hizo, capítulo 2. Váyase a Éxodo. El 3, capítulo 3, versículo 4. Moisés fue uno de los que se quitó su calzado porque la presencia del Señor es santa, hermano. Él es 3 veces santo, dice el capítulo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. El 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y este día, este es lugar santo, puerta al cielo. ¿Puede decir un amén usted? Este día no estamos siendo santificados en la presencia de Dios, porque el lugar donde adoramos es santo. Dice la palabra que Moisés, el Señor le dijo que quitaran los zapatos porque nada inmundo puede entrar a la presencia de Dios. Tenemos que arrepentirnos, darle al Señor toda la gloria, toda la honra y entrar en su presencia, despojarnos de nuestro pecado, porque Él nos limpia de todo pecado, dice su palabra. Le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Otro que el Señor lo llamó fue Josué. Josué también se postró delante de la presencia de Dios. Váyase conmigo al capítulo 5 y el versículo del 14 en adelante, 13 en adelante. Josué, capítulo 5, otro personaje de la Biblia que se despojó fue Josué. Y dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Qué precioso ver lo que hizo Josué. Se postró a los pies de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y dice que también los defiende. Josué había llegado ya casi a la tierra prometida. Y si usted lee más atrás, el maná había cesado y Dios ya les había dado el alimento. Y iban a ir a guerrear porque iban a tomar Jericó. Y el Señor en el camino limpió cualquier impureza. Aquellos que habían murmurado, aquellos que se habían quejado en el desierto, ya no pudieron ver la tierra prometida. El Señor quiere que en esta hora usted pueda ver su bendición aquí en la tierra.
y que pueda postrarse y adorarse, porque el Señor es digno de adoración. Esta noche venimos porque necesitamos de Dios. Josué necesitaba el poder de Dios para vencer y para poder llegar a la tierra prometida. Un líder que Dios había levantado para poder guerrear. Y vea cómo dice que él se postró, rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Esa es humildad. Porque no importa lo que seamos, hermanos. No importa los títulos que tengamos. No importa el trabajo que tengamos. Si tiene una cuenta en el banco, la garantía, la única que la da es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él es el que servimos. Hoy se ha estado hablando de servicio. Mucho de servicio. Porque es cierto, hermanos. A muchas personas les pesa venir a oír palabra de Dios. A muchos les pesa leer la palabra. Y a veces, si nosotros no lo decimos, Dios nos va a demandar a cada uno de los que nos paramos acá, nos va a demandar que hablemos no solo de prosperidad, sino que exhortemos a las personas a que busquen de Dios. Josué estaba buscando de Dios porque él quería vencer. Entonces, vemos también en el Nuevo Testamento, váyase conmigo a Juan 12. Juan capítulo 12. Bueno, vamos a Nehemías, vamos en orden, vamos a Nehemías. Vamos al Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 8, otra persona que adoró a nuestro Dios. Nehemías estaba en guerra y vea la palabra de Dios. Nehemías 8, versículo 5, 9. Vámonos al 9 de un solo. 8, 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comer grosuras y bebed vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Vemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No nos podemos entristecer. Nehemías adoró a Dios. Nehemías se presentó delante de Dios y Nehemías animó al pueblo. Esta noche nosotros no venimos a animarlo. La palabra de Dios viene a animarlo. La palabra de Dios viene a hablar a nuestros corazones esta noche. No se entristezca por todo lo que está pasando. Dios ya tiene una salida a su necesidad. Cuando nos postramos delante de la presencia de Dios, vamos a experimentar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Jesús presentó ese sacrificio. Volvamos a Hebreos capítulo 4. Jesús presentó ese sacrificio como sumo sacerdote. Él mismo fue el cordero inmolado, porque nos ama, porque se compadece de nosotros. No se rinda. No se rinda, siga adelante. Dios está con usted. Si tiene un problema que ir a resolver el día de mañana, Dios está con usted. Dios ya tiene una salida. Y si no lo tiene el día de mañana, todavía tiene parte de esta semana, o cuando Dios diga: yo te voy a dar ese milagro. No se rinda, mantenga su profesión, mantenga su fe, mantenga su convicción. Y vea lo que dice: acerquémonos, el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No se rinda, Dios está con nosotros. Sabe que hace muchos años nosotros estábamos orando por una bendición por mi segunda hija Marcela, y en ese periodo que no podía salir embarazada, el Señor me mostró muchas cosas y yo busqué de Dios en oración porque no podía tener mi segunda hija. Y en eso yo fui a pasar consulta al ginecólogo.
y de repente me dio una hemorragia y la doctora me dijo, le vamos a mandar a hacer unos exámenes, una biopsia. Cuando me hablaron, cuando a usted le hablan es porque algo salió mal, porque cuando esperan un montón de tiempo es porque todo está bien. Pero recuerdo que esa vez me hablaron por teléfono y la doctora me dijo que necesitaba que llegara al consultorio. Llegué al consultorio, me senté, pero yo ya iba nerviosa, porque yo no sabía qué me iban a decir. Cuando me senté, la doctora me empieza a decir, mire, dio más vueltas que a saber qué para poderme decir lo que tenía. Y me dijo, mire, pero hay tratamientos, podemos hacer, está todavía a tiempo. Y cuando me dijo eso, empecé a tener más miedo. Y en eso me dice, tiene principio de cáncer. Y por eso no podía salir embarazada. Se me había engrosado el endometrio, había tenido unas hemorragias y la biopsia no salió bien. Y empezamos el camino de adoración a Dios, empezarle a clamar a nuestro Dios, empezarle a decir, Señor, yo quiero tener más hijos. No quería tener una multitud, pero quería tener más del que ya tenía. Entonces empecé a orar, empecé a clamar. Yo todavía no había llegado a los pies de Cristo, porque cuando Marcela cumplió 3 meses, nosotros llegamos a los pies de Cristo. Y Dios sabe que Dios ocupó una familia para poder llegar a los pies de Cristo. Pero nosotros íbamos a una iglesia católica, servíamos a Dios de nuestra manera. Y yo le pedía siempre al Señor que sanara mi útero, que sanara mi endometrio. Y saben que después del tratamiento que me dieron, me estuvieron teniendo en controles, me estuvieron dando siempre los tratamientos y el control. Cuando en ese año me dicen de que la biopsia había salido negativa, que yo ya no tenía nada en mi útero. Y en esos días, hermano, para no hacérselo largo, yo estaba en la unidad de salud de allá de San Jacinto, no, de Montserrat, haciendo unas prácticas sociales. Y ahí había un doctor, un ginecólogo, y ese día él me vio porque yo me sentía mal. Y voy donde el ginecólogo y me manda a hacer un examen y saben que salgo que estaba embarazada. Y el doctor se enojó y me dijo, y yo no sabía por qué se había enojado, y me dice, usted no es diligente, me dijo, porque acaba de pasar un proceso de principio de cáncer y usted está ahorita embarazada, me dice, ese niño no le va a llegar a término. Y yo le dije, yo sé que va a vivir, yo sé que Dios me lo va a sostener. Y ahí tengo a mi hija. Y saben que cuando la veo a ella cantar, se me llena mi alma de regocijo, y por eso se los traigo esta noche. Gloria a Dios. Se me llena mi alma de regocijo porque Dios me la sostuvo, porque Dios ya tenía un plan para ella, que iba a estar esta noche en esta vigilia adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios sabía. En el momento del desierto usted no se explica por qué llegan las situaciones. En el momento de la dificultad, de la enfermedad, usted no se explica por qué ha llegado, por qué ha sucedido eso. Y usted empieza a preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor? Si yo voy a la iglesia, si yo te sirvo. Pero Dios nos está moldeando y preparando para algo mejor. Y en ese entonces todavía no habíamos recibido a Cristo en nuestro corazón, pero yo tenía fe, yo tenía convicción que Dios me iba a mantener a mi hija. Y por gloria a Cristo que mis tres hijos, ya se van a enojar. Mis 3 hijos están sirviendo al Señor. No son lo mejor, no son perfectos, pero le sirven al Señor con un gran amor. Y eso, esa noche se lo quiero dejar. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque Dios no deja nada a medias. Dios lo que ya inició, Él lo va a terminar. Gloria a Dios por eso. Lo que Dios está haciendo en nuestra vida, Dios lo va a perfeccionar, porque nada se va a quedar así como está en esta hora.
Pueda que usted haya venido con una enfermedad. Y yo se lo digo con convicción. La edad de mi hija tenemos de estar en los pies de Cristo. Y Dios ha sido más que suficiente en nuestra vida. Por eso vengo a hablar de Jesucristo, de ese Jesús que salva, de ese Jesús que perdona, de ese Jesús que sana todas nuestras dolencias, ese Jesús que es el gozo de nuestra vida, porque allá Nehemías les dijo: ustedes tienen miedo y pueda que algunos de aquí de esta noche tengan miedo, porque tienen que enfrentar un problema serio. Pueda que tengas miedo, pero Nehemías les dijo: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando tenemos el gozo del Señor en nuestra vida, vamos a experimentar cosas grandes y maravillosas que usted no ha visto todavía con sus ojos carnales. Porque la fe es ver aquello que todavía no lo podemos palpar. La fe es que ya tiene resuelto ese problema que usted ahorita está orando de rodillas, diciéndole al Señor: Señor, yo no tengo para pagar, pero sé que mi Dios vive y con Él me voy a levantar. Con Él me voy a levantar. Dele ese aplauso al Señor. Así como esa hermana esta semana en el bus, porque oía que el bus iba en marcha, y ella empezó a llorar en el bus y me dijo: hermana, yo no había podido llorar. He estado en problemas serios, esperando una respuesta, esperando un trabajo. Y yo dije: si me sale positivo que tengo cáncer otra vez. Y yo le dije: hermana, renuncia a eso, usted no tiene cáncer. Dios no deja nada a medias. Si Dios la sanó de cáncer, la va a mantener sana. Y si algo sucede en el camino, es porque es la santa y soberana voluntad de Dios. Y métase eso en la cabeza. No diga: Dios es malo, Dios no me entiende, Dios no me escucha, Dios no me oye. No diga eso, porque Dios nos escucha, pero todo es bajo su santa y soberana voluntad. Eso es sumisión, humillarse ante lo sumo, adelante de Dios. Dice que Él se humilló hasta lo sumo, siendo Dios. ¿Por qué usted y yo no nos podemos humillar delante de la presencia de Dios? Y el pastor dijo algo que a mí me encantó: que no le importen los demás, usted llore. Si usted quiere postrarse, tírese al suelo. Si usted quiere arrodillarse, arrodíllese, que no le importen los demás, porque los demás son murmuradores. Los que se fijan en usted son quejistos. Pero usted, si siente el deseo de llorar, de decirle: gracias, Señor, y levantar sus manos, levántelas, porque muchas veces retenemos al Espíritu, hermano. Sí, amén. Y esta es la era del Espíritu Santo. No retenga el Espíritu Santo. Hable con Dios, porque el Espíritu Santo está en su vida. Él es el que nos da la paz, es el que nos da el gozo, porque Él es nuestra fortaleza. Porque Jesús, cuando fue ese sumo sacerdote que traspasó los cielos, que dio su sangre en la cruz del Calvario, nos dio perdón de pecados. Y me encantó esa parte, porque yo la traía de Lucas 37:36, y quiero finalizar en esta parte. La tocó el pastor, pero es una parte que nos va a ayudar a cada uno de nosotros, y nos va a ayudar porque yo me incluyo, porque la palabra de Dios nos habla también al que está aquí enfrente. Váyase conmigo a Lucas capítulo 7. Esta mujer no es María de Betania. ¿Se acuerda de la hermana de Lázaro, que también se postró a los pies de Jesús? Esta es la pecadora, la mujer pecadora. Pero allá dice que María preparó, ungió el cuerpo de Jesús, porque ya iba a ser Él llevado a la cruz y ser sepultado. Pero aquí se presenta la mujer pecadora, y dice que esta mujer en el 38, y estando detrás de Él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Y váyase al 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo a Simón: una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro.
Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Vea lo que dice. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y vea el 47, por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien perdona poco, poco ama. Hermano, Dios no anda viendo posición, Dios ve nuestro corazón. Y Él esta noche ha visto nuestro corazón, que nosotros esta noche le estamos dedicando a Él este tiempo, y no se va a ir como vino. Se va a ir bendecido por la gloria de Dios. Se va a ir lleno de la presencia de Dios. Porque desde que entró usted, hay unos que no se han levantado de su puesto. Desde que entró se sentó. Algo otro tal vez tenía hambre, fue, pero rapidito comió y regresó. Porque quería estar a los pies de Cristo. Esta noche no desperdiciemos lo que falta de este culto. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere sanarnos. Y Dios nos ha socorrido esta noche. Porque tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y dice que ese gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y mañana, no importa lo que venga, usted se levanta porque tiene un Dios que todo lo puede. No se rinda. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.